Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos a este servicio. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Es para nosotros siempre una alegría estar unidos en una misma sola voz para poder adorar a nuestro Dios. Y Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y en esta tarde, ¿por qué nos preparamos nuestro corazón ahí conjuntamente con nuestras familias y nos unimos a una sola voz a levantar el nombre de nuestro Rey? Amén. Amén. Y cantamos juntos. Pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en Él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz, y amor asombroso, y amor asombroso. Levantamos su nombre, Jesús el Mesías, nombre sobre todo. Pecado rescata, Él ha pagado el precio, y Jesús el Mesías sobre todo es. Cantamos su cuerpo el pan, vamos, y su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor, y la tierra tembló y el velo se rasgó, y amor asombroso, sí, y amor asombroso. Jesús el Mesías, y nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, Dios con nosotros, y del pecado rescata. Ha pagado el precio, Jesús, y Jesús el Mesías sobre todo. ¿Estás listo para levantar tu voz? Mi esperanza, vamos, vamos, y mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Jesús el Mesías, nombre sobre tu Cordero, y Cordero bendito, Emmanuel, y del pecado rescata. Él ha pagado el precio, Jesús
vez levantamos nuestra voz, mi esperanza, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti para siempre, toda gloria a ti, Dios, tú eres la luz, Jesús. Señor, tú eres la luz en nuestros hogares, tú eres la luz de nuestra vida, Señor. En cualquier tiempo, Señor, en cualquier circunstancia, sea buena, sea mala, Señor, tú eres nuestra esperanza. Y así como el salmista decía, Señor, llévanos siempre a esa roca que es más alta que nosotros, Señor. Llévanos a la roca en donde podemos tener paz y podemos descansar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú eres tan bueno, Señor. Nadie como tú. En ti reposa mi corazón. No hay temor, solo hay paz. Y príncipe de paz. Cantamos. Y muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Y la espera terminará. Sé que has vencido ya y nunca me has fallado, Dios. Y en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Cantamos juntos la noche. Y la noche acabará, palabra se cumplirá y mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador y Cristo mi Salvador, y cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Despierta en mí un cántico nuevo, y en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado
confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres solo en ti y en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Padre, tu paternidad, Señor, es nuestra identidad, Padre. En ti descansamos, Señor, y sabemos que en ti hay reposo, Señor, hay paz y no temeremos. Tú eres nuestro príncipe de paz, admirable y consejero, Señor. Te damos gloria, honra y bendecimos tu nombre. En tu nombre, Jesús. Amén. Tenemos unos anuncios especiales preparados para ustedes. Varones, prepárense, ya que en el mes de marzo estarán retomando su reunión semanal. Si estás interesado, puedes enviarnos un inbox con tu nombre y número y nosotros nos estaremos comunicando contigo para darte la información sobre la fecha y lugar de inicio. Atención familias con niños BP Kids. Prepárense para traer a sus pequeños a una gran caravana de entrega de materiales, sorpresas y donde podrán estar saludando a sus maestros y maestras. Esta invitación es para todos los niños entre 3 y 12 años. Este material será complemento y apoyo de todas las actividades que estarán haciendo durante el semestre. Para mayores informes, no duden en marcarnos al 899-296-5807. ¡Los esperamos! Finalmente, les recordamos que nuestras inscripciones a la Cumbre Global de Liderazgo 2021 siguen abiertas en nuestros servicios de domingo y entre semana en las oficinas de la iglesia. También tenemos disponibles los devocionales de febrero, de adulto y de jóvenes. Esperamos que se encuentre muy bien. Dios le bendiga. Hermanos, muy buenas noches, sean bienvenidos a este servicio de miércoles, en esta noche un poco fría después de haber pasado por estos tiempos difíciles. Hoy nos toca poder estar en este servicio online y vamos a escuchar la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones en esta noche. Y en este mes, como sabemos, se habla mucho del mes del amor, del mes de la amistad, y el domingo estábamos tratando un tema en un discipulado como grupo de alabanza con el pastor Daniel, sobre cómo no podemos amar aquello que no conocemos y que a veces no amamos de la manera correcta a Dios porque en realidad no le conocemos bien. Y hoy me quiero enfocar en este tema, conocer a Dios para de verdad amarlo, conocer a Dios para de verdad encontrar ese verdadero amor que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Y a veces me pregunto, ¿cómo demostramos que conocemos a Dios? Y si estás ahí en esta transmisión, pregúntate a ti mismo, ¿cómo demuestro que conozco a Dios? ¿Qué ha sido o qué es lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso? ¿Qué es aquello que demuestra en mi vida que yo conozco a Dios y que por medio de ese conocimiento yo puedo confiar en Él y le puedo amar? Preguntémonos en esta noche antes de comenzar, ¿cómo demostramos que conocemos a Dios? Y quiero ir como versículo base a Isaías capítulo 9, versículo 6. Y en este Isaías 9:6 se da varias características que el profeta Isaías da sobre ese Mesías que iba a venir en aquel tiempo. Porque Isaías es en el Antiguo Testamento, entonces está profetizando sobre ese Mesías que iba a venir. Y dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y estos adjetivos son demasiado impresionantes y son adjetivos que creo que describen a Dios y describen a Jesús de una manera tremenda.
dice admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hoy vamos a enfocarnos en cada uno de esos adjetivos, cada una de esas características, desarrollarlas en puntos, pero antes que nada quisiera hacer una oración. Padre, gracias Señor, gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de estar aquí ante tu presencia, Señor, desde nuestros hogares, sintonizando este servicio, esta predicación online, Señor. Te pido que abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento y nos ayudes a conocerte más, Padre. Prenda, Señor, un fuego en nuestro corazón que nos haga conocerte más, Señor, buscar ese conocimiento tuyo para amarte de la manera correcta, Señor. Ayúdanos a ver esas características y esos adjetivos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a verte admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En el nombre precioso de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo, amén y amén. Y hay una anécdota que relata la palabra en Éxodo 3, del 13 al 14, que me parece muy interesante, y es cuando Moisés pasa por ese proceso donde ve esa zarza ardiente en el desierto y esa zarza que no se consume, y él va porque no se consume la zarza, porque no se termina de quemar ese arbusto. Él va hacia ese lugar y se encuentra con Dios y tiene un encuentro con Dios. Y Dios le comienza a decir, tú vas a ser el que va a liberar a mi pueblo de Egipto, tú vas a ser el que va a liberar a Israel de Egipto. Y Moisés pronuncia unas palabras, una pregunta muy clave, que no sé si uno de nosotros o alguno de nosotros, si nos encontramos cara a cara con Dios, le preguntaríamos eso. Pero Moisés dice, pero cuando yo vaya a mi pueblo, ¿quién voy a decir que me mandó? ¿Cuál va a ser el nombre que yo voy a decir a mi pueblo cuando me digan, ¿quién te mandó? ¿Quién fue ese Dios que te mandó? Y Dios le pronuncia, tú vas a decir que te mandó el yo soy el que soy, yo soy, me envió a vosotros. Y quizá nos podemos quedar como que, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué quiso decir Dios a Moisés para que Moisés fuera a decirle al pueblo de Israel quién era él? Simplemente dijo, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Y a mí me llamaba mucho la atención y yo decía, ¿qué quiso decir Dios? Y yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros como creyentes y cada uno de nosotros como sus hijos descubramos experimentando de manera personal el conocimiento de Dios, experimentando de manera personal quién es Dios. Dios quiere que estemos con Él, que lo conozcamos, que experimentemos individualmente, no mediante lo que nos habla alguien más, no mediante lo que conocemos de alguien más o de la manera en la que nos educaron, sino que cada uno de nosotros entremos a nuestro aposento, entremos a nuestra privacidad, a la intimidad y descubramos quién es Dios cara a cara, en ese encuentro personal. Y ahí vamos a descubrir esas palabras increíbles que le da Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ahí vamos a descubrir quién es Dios para nosotros, porque nosotros actuamos de acuerdo a nuestro conocimiento de Dios. Nosotros dejamos de hacer cosas de acuerdo a lo que conocemos de Dios y conocemos que a Dios no le agrada. Nosotros hacemos cosas por lo que conocemos de Dios y sabemos que es su voluntad. Pero si nosotros no tenemos conocimiento de Dios, probablemente hagamos muchas cosas que a Dios no le agraden y que estén fuera de la voluntad de Él. Más, si nosotros lo conocemos, iremos siempre en su voluntad. Esa es la importancia de conocer a Dios y esa es la importancia de poder profundizar en estos adjetivos que el profeta Isaías dejó escritos de cómo podemos nosotros decir que es Dios, cómo podemos nosotros decir que es Jesús. Y quisiera tocar este primer punto, la primera característica que Isaías dice, admirable. Él es admirable y podemos encontrar muchos ejemplos y yo creo que si nos dedicáramos a profundizar en cada una de las características, habría una predicación por cada característica. Pero quisiera dejarte algunos versículos, no vamos a ir a ellos, pero quizás si estás tomando nota pudieras ahí anotarlos, donde nos habla de esa condición admirable de Dios. Y es Mateo 7:28, Mateo 22:33, Marcos 1:22 y Marcos 11:18.
y en el que nos vamos a enfocar y vamos a leer el día de hoy es Lucas 9:43. Lucas 9:43 tiene una parte muy especial de la Biblia para poder entender el contexto. Es cuando Jesús libera y cuando Jesús sana a un hombre endemoniado. Entonces están viendo esto que hace Jesús, esta sanidad tremenda que hace Jesús. Dice Lucas 9:42, para dar contexto, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Eso ya lo podemos ver en los siguientes versos, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención cómo en este versículo dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Todos se admiraban de la grandeza de Dios. No de lo que había hecho Jesús, no de la grandeza de Jesús, porque no dicen específicamente de la grandeza de Jesús o del milagro, sino que todos se admiraban de Dios. Y es aquí una clave que nosotros debemos de tener en nuestra mente y siempre nosotros debemos de tener presente en nuestra vida. Nosotros, con las obras que Dios nos manda hacer, podemos hacer que la gente que no cree en Él se admire de Él y vean esa característica admirable de Dios. Porque nosotros conocemos algo de Dios y sabemos que Dios es admirable y quizá Dios ha hecho muchos milagros en tu vida, muchas cosas tremendas en tu vida y conoces esa característica de Dios y tú sabes que Dios es admirable y cuando viene un tiempo de adoración te rindes ante Él y cuando vas en un tiempo de intimidad a orar con Él te rindes completamente ante Él sabiendo que Él es admirable y que no hay nada más precioso que Dios. Sin embargo, hay gente allá afuera que no conoce a Dios y que a veces Dios nos utiliza a cada uno de nosotros, sus hijos, para poder canalizar eso y para poder que la gente pueda admirarse de Dios por las cosas que nosotros, sus hijos, podemos hacer en su nombre, para glorificarle a Él. Es lo que me impresiona de este verso de Lucas 9:43, cómo a pesar de que Jesús había hecho esta gran obra de liberar y de sanar a ese muchacho endemoniado, la gente, dice, la gente se maravillaba, la gente se admiraba de Dios. Tomemos eso en cuenta y entendamos que en todas esas cosas que Dios nos está poniendo en nuestro corazón y todos esos dones, talentos y capacidades que Dios ha puesto en nuestra vida, podemos utilizarlas para hacer que la gente voltee a ver a Dios. No nos voltee a ver a nosotros, para que la gente voltee a ver a Dios y se admire, porque Dios es ese ser admirable. Entonces, esta es la primera característica que Isaías toca, admirable. Y la segunda es consejero. Y podemos ver muchos versículos también de ejemplo de esta palabra o de ver a Dios como consejero. Por ejemplo, en Salmos 119:24, en Proverbios 15:22 y en Proverbios 11:14. Estas son algunas de las escrituras donde podemos ver ese gran ejemplo de la importancia que tiene el consejo para Dios. Y vamos a ver Proverbios 24:6. Vamos a ir a Proverbios 24:6. Dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Y en Proverbios vemos mucho esta frase, en la multitud de consejeros. En la multitud de consejeros está la victoria, en la multitud de consejeros está la sabiduría, en la multitud de consejeros se afirman nuestros pensamientos y es importante saber que el mejor consejo que podemos recibir viene de Dios y viene en su palabra y está escrito en su palabra. Él nos ha dejado su palabra como el mejor consejo que podemos tener y ese consejo en el cual podemos basar todo nuestro diario caminar y toda nuestra vida para vivir de una manera correcta y honrando la voluntad de Dios. Así que dice, porque con ingenio harás la guerra. Y en esta guerra no se refiere solamente a la guerra material, la guerra física, una nación contra nación o un grupo de personas contra otro grupo de personas. Nosotros sabemos que como cristianos, como creyentes, estamos en una guerra espiritual. Y nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y principados. Entonces sabemos que hay una guerra espiritual alrededor nuestro. Y aquellos consejeros, aquellos buenos consejos son los que nos van a hacer encontrar la victoria
a esa guerra espiritual. Así que no sé por qué cosa estés pasando, hermano, no sé si estés viviendo ahorita una guerra muy fuerte, una prueba muy fuerte, una tentación muy fuerte. Sea lo que sea que estemos viviendo, debemos saber y debemos entender que en la palabra podemos encontrar ese consejo, que en muchas personas que están a nuestro lado, que representan nuestros líderes espirituales, quizá nuestros papás, nuestros pastores, hay un buen consejo al cual nos podemos acercar. A veces llega la prueba, a veces llega la dificultad y nos ahogamos en un vaso de agua porque no queremos pedir consejo, porque no queremos ir hacia alguna persona que sea más madura espiritualmente que nosotros y nos pueda aconsejar, y a veces ni siquiera queremos abrir la Biblia y solamente nos estamos quejando, cuando Dios nos está poniendo la palabra como principal consejero y Él nos quiere hablar directamente mediante su palabra o mediante personas que Él también utiliza para dar un sabio consejo. Entonces debemos de entender que mientras nosotros más conocemos a Dios, conocemos más estas características, esta forma de ser admirable, esta forma de ser consejero, y si lo conocemos, podemos acercarnos a Él cuando tengamos dificultad. A veces no nos acercamos a Él porque nos falta ese conocimiento. Entonces, entendemos en el punto número 1 que Dios es admirable y que nosotros podemos hacer que la gente voltee a ver a Dios. Entendemos en el número 2 que Dios es consejero, de Él viene nuestro principal consejo, pero Él también pone personas importantes alrededor nuestro para darnos un consejo sabio. Y vamos al punto número 3, Dios fuerte, admirable, consejero, Dios fuerte. Y la fortaleza es algo impresionante de Dios. Yo creo que nosotros ya creyendo en Dios pensamos en algo fuerte, pensamos en la fortaleza e inmediatamente nuestro mayor ejemplo tiene que ser nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Es la mayor fortaleza que tenemos y es la mayor fortaleza que podemos conocer. Ejemplos hay en Isaías 40:31 y en 2 de Samuel 22:33, pero hoy nos vamos a centrar en un versículo muy importante, una parte de la Biblia en Efesios 6 del 10 al 12, donde nos dice que nos fortalezcamos en el Señor. Dice Efesios 6 del 10 al 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y sabemos que después vienen los versículos que son muy populares sobre la armadura de Dios, donde nos dice el 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para Dios es muy importante que podamos confiar y fortalecernos en su fuerza y que en nuestra debilidad se vea esa fortaleza de Dios. Es muy importante, sobre todo porque sabe que hay una guerra ahí. Y como vimos en la parte de consejero, hay una guerra espiritual y Dios lo sabe, pero Dios nos ha puesto esa respuesta: fortalézcanse en mi fuerza, y cuando venga una prueba, fortalécete en mi fuerza, y cuando venga una dificultad, fortalécete en mi fuerza. Ya después el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero ante todo esto, ante toda esta dificultad, incluso ante nuestro principal adversario, que es el diablo, Dios nos está diciendo, la clave es fortalecerte en mi fuerza. Yo soy fuerte. Es el Dios omnipotente, es el Dios todopoderoso. ¿Por qué yo trataría de encarar un problema con mis propias fuerzas? Cuando sé que mi Padre, que está a una oración de distancia, a una lectura de su palabra de distancia, puede pelear esa batalla por mí. ¿Por qué yo quisiera pelear una batalla con mis propias fuerzas, con mi propio conocimiento, cuando yo sé que las mejores fuerzas y que la mayor fortaleza está en Dios? Y Dios está de nuestro lado, y Dios es nuestro Padre, y Dios nos ama, y Él nos quiere pasar por pruebas. A veces las mayores lecciones que nosotros podemos aprender de Dios es cuando Dios pone una prueba o cuando Dios pone una dificultad en nosotros, en nuestra vida, y Él quiere que la pasemos correctamente. Y ahí es donde Dios nos enseña tantas cosas que si nosotros nos cegamos o si nosotros dejamos de entender y cerramos nuestro entendimiento, solamente vamos a poner nuestros ojos en la prueba
Cuando la palabra dice, pongan sus ojos en el autor y consumador de la fe. Y quizá esta temporada y este tiempo esté siendo de muchas pruebas, esté siendo de mucha dificultad, y la clave y la respuesta está en poner nuestros ojos en aquel que es omnipotente, poner nuestros ojos y poner nuestras fuerzas en las fuerzas de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo que dice se hace, de aquel que hace su voluntad, aquel que es soberano, nuestro Rey. Entonces, yo creo que debemos de poner nuestra mirada en Dios y debemos de dejar de tratar en nuestras fuerzas de resolver todos nuestros problemas, porque en Dios siempre está la respuesta. A veces hemos normalizado tanto cosas que van en contra de mostrar esa fortaleza de Dios a través de nuestro carácter, cosas como la timidez, cosas como la falta de fe, cosas como la negatividad, comentarios como, me voy a enfermar, ya hizo frío, me voy a enfermar, o se me va a pegar el virus, o comentarios así que hemos normalizado y están completamente en contra de mostrar esa fortaleza de Dios, de fortalecernos en su fuerza. Entonces, cada vez que hagamos una declaración con nuestra boca, debemos de saber quién es Dios y debemos de conocer a Dios. Y esa es la parte vital de este mensaje. Si tú conoces a Dios de la manera correcta, puedes amarlo de la manera correcta y puedes evitar decir muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios y hacer muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y vimos admirable, consejero, Dios fuerte, y el punto número 4 es Padre eterno. Y Padre eterno creo que tiene dos palabras muy, muy importantes. No solamente es esa eternidad que nos promete, sino esa paternidad, esa identidad que nos da como hijos suyos. Nos está diciendo, Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre y podemos ir a Él y Él nos abraza y Él nos consuela y Él nos da la respuesta y Él nos ama como el mejor papá que podamos tener, porque Él es nuestro Padre celestial. Y además dice Padre eterno, por toda la eternidad, por siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Él es nuestro Padre y podemos confiar en Él. Varios de los ejemplos de escrituras donde podemos ver esta gran característica de Dios es Génesis 49, 26, Segunda de Tesalonicenses 2, 16 y Primera de Juan 1, 2. Pero hoy vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 12, el versículo 49 y el versículo 50. Y son palabras de Jesús y son palabras muy, muy interesantes, muy profundas que está dando Jesús a sus discípulos, donde dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vean el tremendo conocimiento de Dios que Jesús nos está mostrando. Jesús está mencionando, Él es mi Padre y todo lo que Él dice es lo que yo digo. Ese es el mayor ejemplo. Jesús siempre va a ser el mayor ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir. Todo lo que el Padre dice, todo lo que el Padre tiene en su voluntad, es lo que nosotros debemos de procurar hacer. Jesús lo hacía y Jesús lo cumplió. Entonces, Jesús nos está diciendo, yo no digo lo que yo quiera decir, yo digo lo que el Padre me ha puesto a decir. Y no solamente nos dice eso, sino que nos dice, y sé que su mandamiento, el que yo hablo, es vida eterna. Nos está presentando esa oportunidad. Nuestro Padre nos está poniendo su voluntad para que nosotros la veamos, si la vemos correctamente, si profundizamos y escudriñamos en las Escrituras, y su voluntad es una voluntad eterna, es una promesa de eternidad para todos nosotros. Es algo que no se acaba con nuestra muerte física, sino que nuestra muerte física marca el comienzo de esa preciosa eternidad en su presencia, del conocerle plenamente, del estar junto con Él, junto con Jesús, junto con el Espíritu Santo. Es algo impresionante esta parte de la vida eterna. Y nosotros debemos de entender, así como Jesús, lo que nosotros hablamos debe de ser ese evangelio que marca esa vida eterna. Y debemos de hablarlo y comunicarlo a las personas,
no hablar lo que nosotros queramos hablar, sino hablar lo que la palabra dice y lo que el Padre dice, y poder mostrarle a la gente que hay un Padre. A lo mejor la gente tiene ese vacío, ese sentimiento de yo no tuve un buen padre, y a veces la mayoría de los problemas están marcados por esa ausencia de una paternidad. Pero la gente no ha escuchado que tenemos un Padre celestial, que todo lo puede, que nos abraza, que nos ama, que nos da y que nos quita conforme a su voluntad. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de ir a comunicar ese mensaje, de irle a decir a las personas que están perdidas: tú tienes un Padre, tú tienes un Padre en los cielos, tú tienes un Padre que te ama, tú tienes un Padre que te consuela. Entonces debemos de tomar esto como una misión y hacer que la gente se comience a dar cuenta de todas estas características que Dios tiene mediante nuestro diario vivir y mediante lo que le mostramos a las personas. Nuestro testimonio es muy, muy importante, y nuestro testimonio habla mucho de cómo es ese Dios en el cual creemos, de cómo es ese Dios en el cual confiamos. Y Dios es admirable, Dios es consejero, Dios es Dios fuerte, Dios es Padre eterno, pero también Dios es príncipe de paz. Y vamos a ver este punto número 5 y final de las características que nos relata Isaías: príncipe de paz. Y podemos ver muchos ejemplos en Isaías 26:3, en 2 de Tesalonicenses 3:16 y en Juan 16:33. Dios procura que todos nosotros vivamos en paz. Y creo que esta palabra es una palabra que se ajusta demasiado a nosotros que vivimos en una ciudad que quizá las personas conocen por cualquier cosa menos porque haya paz. Y nosotros debemos de predicar esa paz. Debemos de predicar esas buenas nuevas, debemos de llevar esa paz a las personas. Debemos de ser luz en la oscuridad, debemos de ser la sal del mundo y mostrarles que Dios lo que más desea para cada uno de nosotros es que vivamos quieta y reposadamente, que vivamos en paz con todos los hombres y con Dios. Y nos dice Mateo 5:9 en las bienaventuranzas, en esta parte del Sermón del Monte, una parte muy, muy importante: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, los que llevan la paz a otros lugares. Y la paz no es algo pasivo, no es algo que tú digas: ay, estoy en paz y estoy tranquilo y no hago nada y estoy descansando, estoy en paz, sino que la paz es algo activo. Es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de llevar a los lugares a los que vamos. Debemos de transformar los ambientes en los que estamos y procurar que en esos ambientes haya paz, y que sea esa paz la que gobierne en todo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente nuestro Dios nos puede dar, porque Él es el príncipe de paz. Y Él nos está diciendo: bienaventurados los pacificadores, los que procuren hacer la paz, porque ellos tendrán ese privilegio tremendo de ser llamados hijos de Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero ser llamado hijo de Dios. Yo, cuando esté delante de Dios, yo quiero que Dios me diga hijo, y que Dios me dé ese título que está por encima de cualquier otro título que podamos tener en este mundo. Podemos ser, no sé, cualquier cosa en este mundo, pero nada está por encima de ser llamado hijo de Dios. Y Dios nos dice: los pacificadores serán los que sean llamados hijos de Dios. Así que quedémonos con estas 5 características: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Escudriñémoslas, abracémoslas, sabiendo que Dios es así, pero sabiendo que también nosotros tenemos una misión. La misión de decirle a aquellas personas que no tienen una esperanza, que no han sabido cómo es Dios, decirles cómo es Dios, que volteen su mirada, que fijen su mirada en aquel autor y consumador de la fe, en aquel en el cual están todas nuestras esperanzas, y que sabemos que Él no nos fallará y que su voluntad es buena, agradable y perfecta para cada uno de nosotros que le amamos, y que todo obra para bien para aquellos que le amamos a Él, para aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que no nos quedemos con estas características para nosotros mismos,
No digamos, sí, Dios es admirable, sí, Dios es consejero, Dios es Dios fuerte, Dios es Padre eterno, Dios es príncipe de paz, yo lo sé y yo lo atesoro en mi corazón, pero también busquemos que las demás personas sepan cómo es nuestro Dios, que mediante nuestro testimonio, nuestro ejemplo, las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón que hagamos, la gente también sepa y se entere cómo es nuestro Dios. Yo creo que ese debe de ser un objetivo nuestro, sobre todo en una temporada donde hay tanta dificultad, donde hay tanta falta de paz, donde hay tanta falta de fe, tanta negatividad. Debe de ser un objetivo y debe de ser esa gran comisión, y de hacer discípulos a todas las naciones, llevar el evangelio, enseñándoles como Jesús nos ha enseñado a nosotros. Pero si no conocemos a Jesús, si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a poder hacer que los demás le conozcan? Debemos de conocer a Dios de la manera correcta, amarle con todo nuestro corazón, atesorar su palabra, leer más su palabra, tener más tiempos de intimidad con Él, más tiempos de oración con Él, y saber que siempre Dios está de nuestro lado, va de nuestro lado, y Él siempre hace lo mejor para nosotros. Y vamos a orar en esta noche para finalizar esta palabra. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias por mostrarnos esas grandes características que tú tienes y que sabemos, Señor, que tú eres admirable, que tú eres consejero, que tú eres Dios fuerte, que tú eres Padre eterno y que tú eres príncipe de paz, Señor. Gracias por habernos dado esta revelación a cada uno de los que somos llamados tus hijos, a cada uno de los que creemos en ti. Ayúdanos, Señor, a tomar esto como una misión, a tomar esto como un objetivo, que las demás personas allá afuera que tienen necesidad, que están perdidas, que no te conocen, ayúdanos, Señor, a poder reflejar tu amor, a poder reflejar tu rostro con nuestro testimonio, con nuestras obras, con nuestro ejemplo, y a poder decirle a la gente: tienes un Padre, tienes un consejero, tienes un Dios admirable, un Dios fuerte. Tienes a alguien que te va a dar paz, que sobrepasa todo entendimiento en cualquier problema, en cualquier dificultad. Ayúdanos, Señor, a escudriñar estas palabras, a poder tomar esta misión en nuestras manos, Señor, y a salir, Padre, a salir por esas personas que tienen esa necesidad, sobre todo si son personas cercanas a nosotros, si son nuestros familiares, si aún viven en nuestra propia casa, Señor. Ayúdanos a predicarles de la manera correcta, no solo con palabras, sino con nuestro ejemplo, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado, por haber sintonizado este servicio online. Espero que la palabra haya dado frutos en sus corazones, haya servido, y espero que podamos tener esto como una misión en nuestra vida. Podamos ir y predicar el evangelio, ir y decirle a las personas cómo es nuestro Dios, para que todas esas personas se rindan ante Él. Espero que tengas un bonito día, una bonita noche, y nos vemos en la próxima.